Muy buenas, nosotros somos el grupo número uno y hoy les estaremos hablando sobre el libro El poder de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Aquí se puede ver la tabla de contenido. Primero comenzaremos con una breve biografía del autor, el resumen de los capítulos, luego la importancia del contenido del libro y por último la reflexión. Los expositores son Alberto García, la persona que está hablando ahora mismo, después va Brian Hill, luego Emmanuel Macilongo, después Alejandro Jiménez y por último Fermín Amador. Bueno, comenzando con la breve biografía de Daniel Goleman, se puede decir que él es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense que alcanzó su fama mundial por haber escrito el libro Emotional Intelligence o Inteligencia Emocional. Y algunos datos curiosos de él es que él es un licenciado y además tiene un doctorado en el desarrollo clínico en la Universidad de Harvard. En 1995 escribió su libro sobre la inteligencia emocional, que fue con el que él alcanzó la fama. Además de su libro sobre la psicología, en la inteligencia emocional, este escribió otros libros con otras temáticas, por ejemplo, el autoengaño, la creatividad, la meditación y el aprendizaje social y emocional. Y en 2001 él publicó su libro El poder de la inteligencia emocional, el cual es el que les estaremos hablando aquí. Y se puede considerar un sucesor de su libro famoso, que es el de la inteligencia emocional. Bueno, el primer capítulo de este libro es una sinergia sorprendente. Antes de hablarle de lo más importante de este libro, antes de hablarle de lo más importante de este libro, es que le voy a definir lo que es la inteligencia emocional. Esta es la capacidad de las personas para reconocer sus propias emociones, las de los demás, y así diferenciar entre los diferentes sentimientos y emociones de dicha persona. Básicamente, la inteligencia emocional se basa en percibir emociones, manejarlas, comprenderlas y poder utilizarlas. Bueno, hablando un poco del libro, este punto básicamente él habla sobre su experiencia cuando él recopila información, cuando está hablando con personas. Básicamente es después de que él publique su libro y él no habla de todo lo que, con toda la persona que le habló, sobre todas las ideas, pero lo más importante que pude rescatar de esta parte es que él nos habla de los tres modelos principales de la inteligencia emocional. El primero es el de Peter Salovey y John Mayer, que este modelo básicamente se asienta en la tradición de la inteligencia perfilada. Y sí, de la inteligencia perfilada por el trabajo, o sea, esto tiene que ver más con el coeficiente intelectual del pasado o de hace un siglo. Luego hay otro que es el propuesto por Reuben Barr, que este básicamente surge de varias investigaciones que él había realizado sobre el bienestar emocional de las personas. Y por último, el de Daniel Goleman, que es el de este libro. Este básicamente se centra en la conducta y nos habla mucho del rendimiento laboral y cómo ser buenos líderes de una empresa. Algo que tienen en común estos modelos es que todos nos hablan de cuatro dominios que se puede decir que son genéricos, que es la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. Y estas son básicamente la competencia laboral que nos quieren inculcar y nos dice que mientras más competencias tengamos, mejores líderes podemos ser. El segundo capítulo es Mandar con Corazón. Aquí nos narran varias historias muy interesantes para que nosotros sepamos cómo ser buenos líderes. El primero es la historia de Melbourne McBroom y básicamente nos habla de por qué hay que manejarse con el corazón, así como el título. Bueno, esta historia
trata de la persona ya dicha, que él era un capitán o el cabecilla o el piloto de un avión, el piloto en jefe. Y básicamente, este vivía hablándole mal a la tripulación, lo vivía regañando, humillando, cosas que a la tripulación no le sentaba bien y estos se deprimían. Y básicamente ellos pensaban que no podían hacer nada porque él es el capitán y tenían que seguirle. El punto es que un día ellos estaban en un vuelo y la pista de aterrizaje tenía un problema. Por lo tanto, eh, por lo tanto, el avión decidió ir dando vueltas y vueltas a lo que arreglaban ese problema. Lo que pasa es que en un momento el avión comienza a dar fallos y básicamente se está quedando sin gasolina. El, el copiloto mira esto y no decide hablar. ¿Por qué? Porque sentía miedo y temor hacia que el capitán le dijera algo y lo humillara, por lo que al final pasa una tragedia. Y todo esto pasa porque el piloto no se manejó bien, no supo manejarse con el corazón, como dice. Este capítulo se divide en varias secciones. El primero es el arte de la crítica, que aquí nos cuenta una historia muy interesante que no sé si es casualidad, pero trata sobre un ingeniero en software que él está creando un proyecto para una empresa y básicamente él siempre vivía feliz porque él tenía mucha experiencia y junto con su equipo siempre trabajaban bien. El punto es que cuando estos iban a presentar el proyecto, el, el vicepresidente se dirige a ellos con una crítica no muy bien realizada. Lo que ocurre en que las personas, tanto el líder, que es el ingeniero en software, como su equipo, estos, estos se sienten humillados, principalmente el ingeniero, porque es el líder, es cabecilla, o sea, que toda la culpa será de él. Y básicamente el vicepresidente le dice que el proyecto no era bueno, que si él se había graduado de la universidad, o sea que no supo cómo hacer la crítica. Entonces el ingeniero fue dándole vueltas a todo eso que le había dicho el vicepresidente y este bajó el rendimiento en el trabajo, este sufrió de depresión y básicamente vivía triste por, por esa fuerte crítica que le habían hecho. Incluso su mismo equipo eh, le estaba reclamando a él. Básicamente él estaba hundido y avergonzado. Entonces, un momento, cuando él estaba con el vicepresidente hablando, él le pregunta que si él se sintió bien haciéndole esa crítica y humillándolo así, a lo que el vicepresidente abre los ojos como, como sorprendido y aquí básicamente se da cuenta de que no fue, o sea, él no razonó al momento de hacer la crítica y no supo qué represalias iba a tener, o sea, qué represalias iba a tener por haber hecho esto. Él no se imaginaba de que el ingeniero iba a sufrir tantos males por esa crítica, porque él en su cabeza parece que tenía una idea, pero dijo otra, porque él le había dicho que la idea le parecía bien, que había que arreglar algunas cosas, pero se podía trabajar en ello, pero por su boca salió otro. Así que el líder, o sea, el vicepresidente, decidió disculparse delante de toda la compañía, tanto con el equipo como con el ingeniero, cosa que anima al ingeniero. Y es bueno saber que el vicepresidente se dio cuenta de su error. Y después está la peor forma de motivar a alguien. Esto básicamente viene relacionado con lo anterior porque nos dice que el matrimonio y el trabajo se puede decir que es lo mismo. Porque si tú tienes una pelea en el matrimonio, tú te vas a sentir mal, te vas a sentir con depresión. Lo mismo pasa en el trabajo. Si haces algo mal y te replican o te reprochan algo, tú te vas a sentir muy mal contigo mismo. Así mismo se ve en el caso del vicepresidente y el ingeniero. Es como que te digan, lo estás haciendo fatal, tú te vas a sentir muy mal. Así mismo como que tu esposa o tu esposo te diga que X, o sea,
tú haces X cosa mal y te reprocha algo. Bueno, ahora le dejo con mi compañero Brian. Los Brian, y voy a estar hablando sobre los siguientes dos temas. El primero de ellos, que hay que tener para ser un líder. Y al comienzo dice que cualquiera que trabaje en el mundo empresarial conoce una historia sobre algún ejecutivo muy inteligente, muy preparado, que tras recibir un ascenso fracasó en el nuevo cargo que exigía liderazgo. Y también conoce una historia de una persona con una capacidad intelectual y formación buenas, aunque no extraordinarias, que tras ser ascendido a un puesto parecido, acabó triunfando. Esas anécdotas respaldan la opinión generalizada de que dar con los individuos que tengan lo que hay que tener para ser líderes es más un arte que una ciencia. No se trata de que el coeficiente intelectual y la formación sean irrelevantes. Tienen su importancia, pero sobre todo como capacidades umbrales. Es decir, como requisitos iniciales para acceder a un puesto ejecutivo. Entonces ya aquí, yo diría que la inteligencia emocional es importante para ser líder, entonces seguimos. Aquí tenemos los cuatro principales definiciones que engloba la inteligencia emocional y primero comenzamos con la autoconciencia. Implica comprender en profundidad las emociones, los puntos fuertes, las debilidades y las necesidades y los impulsos de uno mismo. La gente con una autoconciencia no es ni demasiado crítica ni demasiado ni excesivamente optimista, sino sincera consigo mismo y con los demás. El individuo que posee un alto grado de autoconciencia reconoce cómo afectan sus sentimientos a él mismo y a los demás y a su rendimiento laboral. Así una persona autoconsciente sabe que cuando tiene que correr para entregar un trabajo, suelen irle las cosas mal. Se organiza cuidadosamente y termina con mucha antelación lo que tiene que hacer. Una persona que carezca de esto podrá tomar decisiones que provoquen un conflicto interior por entrar en contradicción con los valores soterrados. Lo primero y más importante que se manifiesta como franqueza y como capacidad de autoevaluación realista. La gente con mucha autoconciencia pues sabe hablar con certeza, naturalidad de sus emociones y de cómo repercuten en su trabajo. Luego tenemos la autorregulación que dice, la autogestión, perdón, que dice la autorregulación, una especie de conversación interior. Los impulsos determinan nuestras emociones. Por eso, eh, la conversación interior continua es el componente de la inteligencia emocional que nos, o sea, autorregulación, es el que nos libera de la presión en la que pueden encerrarnos nuestros propios sentimientos. La gente que entabla ese tipo de conversación tiene momentos de mal humor e impulsos emocionales, como todo el mundo, pero encuentra formas de controlarlos e incluso de canalizarlos de forma útil. Ahí se da un ejemplo también de que una persona de un jefe que tiene que los trabajadores a su cargo hicieron un trabajo chapucero y entonces ahí vienen un sinnúmero de emociones, como por ejemplo gritarles o reprocharlos o quedarse callado, levantarse y cerrar la puerta, pero eso sería una persona que carezca de autogestión. Luego tenemos la empatía, que es darse cuenta de lo que se siente en los demás en un momento determinado. De todas las dimensiones de la inteligencia emocional, la empatía es la que pocas veces vemos que se elogie y mucho menos que se recompense a alguien por su empatía. Ponemos como ejemplo que el director de dos compañías que se unieron para como último recurso dan un discurso. El director de una de ellas reunió a su equipo y pronunció un discurso pesimista que hacía hincapié en la cantidad de personas que iban a ser despedidas a cabo de poco tiempo. El de la otra dirigió a sus subordinados con palabras muy distintas, manifestó con franqueza su preocupación y su confusión
y prometió mantenerlos informados y tratar de a todo el mundo equitativamente. El segundo se dio cuenta por intuición de que se sentían los miembros de su equipo y verbalizó sus miedos. Okay. En cambio, el primero, el que mencioné, siguió siendo, el segundo siguió siendo un gran líder, sus mejores trabajadores se quedaron y su división continuó tan productiva como siempre. Luego tenemos la capacidad de ser, de ver la facultad de gestionar las relaciones con los demás. Lo dice. Los dos primeros componentes de la inteligencia emocional son habilidades de autogestión. Los dos últimos, empatía y capacidad social, tienen que ver con la facultad de gestionar relaciones con los demás como componentes de la inteligencia emocional. La capacidad social no es tan sencilla como puede parecer. Los individuos con capacidad social suelen tener un amplio círculo de conocidos y facultad para encontrar puntos en común con gente de todo tipo, es decir, para lograr una compenetración. Luego tenemos liderazgo que consigue resultados. Lo que puedes sacar de aquí, bueno, información. Si preguntamos a un grupo de cualquiera de profesionales del mundo de la empresa, ¿qué hacen los líderes eficientes? Las respuestas serán de lo más variado. Los líderes marcan las estrategias, motivan, crean una visión, implantan una cultura. El misterio de lo que pueden y deben ser los líderes para suscitar el mejor rendimiento de sus subordinados es antiquísimo. Y lo que quizás es más importante, la investigación indica que los líderes con los mejores resultados no se basan en un solo estilo, sino que utilizan muchos de ellos y la mayoría en una misma semana, sin problema de conciliación y distinta medida en función de las circunstancias empresariales. Oh. Luego tenemos la medición de los efectos. Ok, no. Liderazgo de conseguir resultados. También tenemos que la medición de los efectos. Dice, por ejemplo, analizar el rendimiento de los jefes de división en una multinacional de alimentación y bebidas distribuyó entre los líderes con ese nivel mínimo de competencias. El 87% se encontraba entre el primer tercio de los receptores de primas anuales. En función de su rendimiento, los ejecutivos que carecían de inteligencia emocional pocas veces se valoraban de forma excepcional en las evaluaciones de rendimiento anuales y sus divisiones quedaban por debajo de la media, casi 20%. Los líderes, esa es una medición, los líderes que necesitan muchos estilos. En esta yo puedo decir que hay un ejemplo que está más arriba, pero aquí creo que encaja perfectamente, que los estilos vienen siendo como los palos de jugador de golf, que él analiza en el terreno y saca uno para cada ocasión o para cada tiro que necesite. Ajá, así fue lo que entendí. Ok, numerosos estudios indican que los líderes han demostrado que es mejor que un líder emplee un amplio repertorio de estilos. Además, los jefes más eficientes cambian complejidad entre estilos de liderazgo. Ampliar el repertorio. Por descontado, pocos líderes cuentan con los 6 estilos de lo que está hablando mi compañero Emanuel Macilongo. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Macilongo, soy matrícula 200334 y vamos a hablar sobre los estilos de liderazgo. Aquí, como podemos ver, hay 6 estilos de liderazgo. Aquí tenemos los primeros 3 y luego tenemos los otros 3. En total 6. Empezamos con el visionario. El visionario lo que hace es tener un temperamento muy positivo sobre el clima laboral. Hace avanzar a la gente, hace los sueños compartidos, o sea, de la gente tiene unos sueños compartidos, entonces él lo guía hacia que esos sueños se cumplan. Al mismo tiempo, un momento de aplicación adecuado es que cuando el cambio
cuando el cambio requiere una nueva visión o cuando hace falta de un rumbo claro, él entra en acción y ahí muestra su eficiencia. Luego tenemos al coach. El coach también tiende a tener un efecto sobre el clima laboral muy positivo. Lo que hace es tener una disonancia que vincula lo que quiere la persona con los objetivos del equipo. Luego el coach tiene un momento de aplicación en cuando hay que ayudar a una persona a contribuir con mayor eficiencia al equipo. Luego tenemos el conciliador. El conciliador cuando hay que corregir desavenencias en un equipo, motiva en momentos de éxito y refuerza las conexiones. Eso prácticamente es cuando entre la persona y el equipo crear un ambiente emotivo en el cual ellos puedan soltarse más fácil. Este tiene un efecto sobre el clima laboral positivo también. Luego tenemos tenemos el 4, que sería el democrático. El democrático es también, pues, tiene un efecto sobre el clima laboral positivo. Su resonancia principal es que valora la aportación de los demás, consigue compromiso gracias a la participación. Tiene un momento de aplicación adecuado, o sea que para crear consenso o tener valiosas aportaciones de los miembros del equipo. Ese es para tener una segunda opción, como quien dice. Luego tenemos el ejemplarizante. El ejemplarizante cuando hay que obtener resultados de alta calidad y de un equipo motivado y competente. Ese es un momento de aplicación adecuado. Tenemos una resonancia ahí, en diferencia de los otros 4, bastante negativa, o sea, porque no se aplica adecuadamente. Y su principal resonancia es que marca objetivos estimulantes y apasionantes. O sea, que los objetivos que tiene son muy, muy claros y sobre todo que vale la pena cumplir. Tenemos el dominante que alivia los ¿cómo puedo decir? Los medios al ofrecer un rumbo claro en una emergencia. O sea, cuando va todo mal, este tipo de estilo de liderazgo es perfecto porque este da un cambio drástico. ¿Me entiendes? Ese es lo que acabo de decir, principalmente es un método de aplicación adecuado, se puede decir también. Lo que pasa es que este tiene un efecto sobre el clima laboral también bastante negativo porque se emplea mal. O sea, su empleo es muy malo, muy malo. Ok, luego pasando lo que es a la parte 6, tenemos el coeficiente intelectual colectivo. La economía actual depende en gran medida de los llamados trabajadores del conocimiento, personas cuya productividad se centra en el aumento del valor de la información, ya sea como analistas de mercado, escritores o programadores informáticos. La unidad de trabajo ya no es el individuo, sino el equipo. Esto principalmente quiere decir, junto al experimento Sternberg y Williams, que en un equipo es perfecto, o sea, es perfecto tener un equipo de trabajo de este tipo porque el equipo tiene diferentes cualidades, ¿me entiendes? O sea, cuando el equipo trabaja juntos, ellos se planifican para resaltar la cualidad de cada quien. ¿Cómo se planifican? Bueno, la reunión es un tema, o sea, un ejemplo perfecto porque cuando en la mañana, antes de empezar el trabajo, se reúnen los líderes y los participantes del grupo, esto hace énfasis a que se preparan, hacen su meeting, refuerzan las carencias que tienen y a la hora de enfrentarse con las personas, o sea, cada quien puede resaltar su mejor calidad y eso hace que la media del equipo laboral suba. Aquí tenemos diferentes opciones, tipo creativo, sin miedo al fracaso, genera nuevos conocimientos, solucionador de problemas. Este prácticamente es la persona, entre muchas comillas, perfecta, como quien dice, en constante evolución y aprendizaje, fomentan la colaboración. Bueno, hablando con el experimento Sternberg y Williams, ese experimento consistió en que reunieron a distintas personas para que conformaran grupos, a los que se asignó el desafío creativo de idear una campaña publicitaria.
con gancho para un edulcorante ficticio que se presentaba como un prometedor sustituto del azúcar. Esto es un ejemplo perfecto porque te hace ver cómo una sola persona no puede o no lo va a hacer con un resultado igual a lo que hicieron estas personas juntas. O sea, cada quien aporta su granito de arena y lo aporta según su mejor cualidad. Obviamente que si no tiene es porque significa que está en carencia y necesita entrenamientos, que también es un trabajo en equipo, porque por ejemplo, cuando tú estás en entrenamiento, tu líder o tus compañeros te ayudan a reforzar y eso también lo que significa es al final todo un tema de inteligencia emocional. O sea, esto es una inteligencia emocional que hay que hacer en grupo y ¿cómo que se dice? Se evoluciona más alto dependiendo de qué tan unido esté el grupo. Bueno, de esto es mi parte. Muchísimas gracias. Y me paso con el siguiente compañero. Muy bien, ahora yo les voy a seguir hablando sobre el liderazgo esencial, el capítulo número 7 en el libro de liderazgo emocional. Entonces, aquí Daniel Goleman nos habla. No se quiere pasar. Ok. En este libro, en este capítulo, él nos habla sobre cómo un buen liderazgo se sirve de las emociones. Él básicamente dice que un líder requiere de hacer uso de las emociones, o sea, de apelar a las emociones de sus colaboradores para así poder obtener un resultado positivo. Bueno, en el caso de que sea una emoción positiva que le transmita, claro está. Básicamente, él dice que un líder necesita orientar las emociones de sus colaboradores. Para poder explicar un poco más esto, él en este capítulo hace una pequeña historia sobre con una compañía británica, la BBC, que es una compañía muy grande de Gran Bretaña, de noticias digitales, donde él básicamente dice que cuando comenzó como un experimento, o sea, la BBC comenzó como un experimento, que tenía más o menos como 200 periodistas, ellos no les fue muy bien en el primer mes, entonces por eso los directivos y ejecutivos iban a cerrar la compañía porque no la sabía muy bien. Entonces la primera persona que fue a darles la noticia a los periodistas que trabajaban allí, le dijo de una forma un poco, bueno, se hizo como el antagonista del momento porque por la forma que se refirió fue de forma sarcástica, de mala forma. Básicamente le dijo que como elogió a la competencia diciendo que le había ido mucho mejor que a ellos, etc. Sí, entonces obviamente recibió una mala reacción por parte de los periodistas, ya que básicamente los insultó indirectamente, o sea, entonces los periodistas se enojaron mucho y hubo que sacar al directivo, casi tuvieron que sacar al directivo con los guardias porque se armó una discusión muy, muy seria. Entonces, al segundo día fue otro directivo que en este caso, este directivo le habló de una forma mucho más optimista, de una forma más, bueno, sí, más tranquila, o sea, se presentó de una forma positiva ante ellos y les dijo que, bueno, que uno no se hace periodista para ser rico, o sea, que uno no debería tener ese objetivo, ya que el periodismo no deja muchos ingresos, etcétera, y les deseo buena suerte y eso. Y al final los asistentes terminaron aplaudiéndole y terminó muy positivo. Y bueno, Daniel Goleman no dice en el libro de cómo terminaron los trabajadores, pero evidentemente fue mucho más positivo que el anterior, porque él con el líder. Entonces él hace este pequeño ejemplo, esta pequeña diferencia para que uno pueda, o sea, para demostrar la diferencia, ver el contraste entre un buen líder, un líder que se sirve de las emociones de forma positiva y un líder que se sirve de las emociones de forma negativa. Y ahí se puede ver las diferentes reacciones. Él también nos habla del circuito abierto y el circuito cerrado. Él introduce este concepto que es más bien del punto de vista de los colaboradores, ya que el circuito abierto lo que dice es que es algo que se sirve de las fuentes externas. O sea, por ejemplo, el ejemplo que él usa en el libro de un circuito abierto es un bebé llorando. Y claro, un bebé depende de las fuentes abiertas porque si está llorando, obviamente la mamá viene y depende de la madre o
la persona que está cuidando de él. Entonces, por eso es un circuito abierto, depende de las fuentes exteriores. Entonces está el circuito cerrado, que ya es lo contrario. Básicamente, un ejemplo de esto es el ejemplo que él usa, es el sistema circulatorio del cuerpo, que es cerrado porque no requiere una fuente exterior. Entonces, otra parte de este capítulo, él habla de cómo afecta el estado de ánimo a los resultados. Aquí él básicamente dice que, bueno, como bien dice esa parte, que el estado de ánimo afecta bastante los resultados, ya que si un líder está de buen humor, está alegre, transmite a los colaboradores ese mismo buen humor y por lo tanto los colaboradores van a trabajar de una forma positiva, van a adquirir mejores resultados, etc. Entonces también él nos habla sobre el secuestro emocional. Aquí él nos dice que aquí él nos hace como un pequeño ejemplo con una compañía de hoteles donde un líder está, ¿cómo se dice? Transmite como miedo o temor a los colaboradores debido a su forma de liderar. O sea, bueno, sí, le transmite miedo. Entonces él dice que esto es como un secuestro emocional, ya que cada vez, no importa la situación que esté pasando, si están de buen humor, si está pasando bien, los empleados van a tener una peor, o sea, van a trabajar de una forma peor que si el líder le transmitiera una emoción positiva. Entonces, por eso el secuestro emocional, no importa si lo que está diciendo, no importa si está pasando algo positivo, etcétera, como quiera, los colaboradores se van a sentir oprimidos al momento de referirse al líder. Entonces, ahora, el capítulo 8 es el cerebro social. Este capítulo es medio corto. Aquí él nos habla sobre, bueno, él dice el modelo de la inteligencia emocional, donde él introduce la filosofía de la compenetración o rapport, que es básicamente que una persona, un líder puede transmitir, bueno, no necesariamente un líder, sino en general una persona puede transmitir o puede sincronizarse con otra persona a través de estos tres, o sea, utilizando estos tres métodos o, bueno, pasos para poder adquirir esto que y sirve, o sea, le sirve mucho a los líderes principalmente, ya que le pueden transmitir la energía positiva, la capacidad de poder trabajar bien, ya que estarían sincronizados y o sea, tendrían como una relación más allá de comunicarse, sino como una relación, como por ejemplo en un baile, si dos personas están bailando, están sincronizados y así, por ejemplo. Entonces él dice que se requiere atención absoluta, las dos personas tienen que estar completamente atendiendo uno con otro. La otra es la sincronía no verbal. Básicamente, bueno, sí, como el ejemplo que dije con lo del baile, que no requiere, o sea, no tienen que estar literalmente diciendo lo mismo ni nada, sino sincronía no verbal, o sea, tienen que estar conectados de alguna forma. Y la positividad, tienen que estar positivos, claro está. Y ya para concluir mi parte, voy a decir esta cita que él tiene en ese capítulo que dice: la capacidad relacional tiene que ver con la gestión de los estados cerebrales de los demás. Esto quiere decir que a pesar de que un líder sí tiene que transmitir, o sea, sí puede transmitir un buen estado de ánimo y se puede sincronizar con las otras personas o sus colaboradores, aún así requiere parte de los colaboradores, o sea, tienen que tener un estado de ánimo, positivo, dispuesto, abierto, tienen que tener como lo que dije anteriormente, aquí el circuito abierto, tienen que estar abierto hacia la... Entonces ya con esto concluyo mi parte. Ahora los voy a dejar con Fermín Amador, que les va a seguir hablando sobre el capítulo 9 y 10 del libro. Hola, mi nombre es Fermín Amador y yo les voy a hablar sobre las condiciones ideales para triunfar. Evita la sobrecarga. La sobrecarga es un estado nervioso en que la excitación emocional entorpece el funcionamiento del centro ejecutivo del cerebro. Cuando estamos sobrecargados, no podemos concentrarnos ni pensar con claridad. Esto afecta emocionalmente tanto nuestro rendimiento escolar como laboral como social.
También hay que tener en cuenta que la sobrecarga nos produce ansiedad y eso nos expulsa de esa zona idónea de rendimiento, porque necesitamos estar estable para poder transmitir mejores las ideas y así llega a nuestro objetivo. Destierra el miedo. Destierra el miedo fue un lema empleado por el desaparecido Edward Deming, gurú del control de calidad, que descubrió que el temor paralizaba a las personas tanto en el entorno laboral, social y académico. El miedo afecta a la mente y dificulta el aprendizaje. Una ansiedad elevada reduce el espacio del que dispone la atención, se reduce la capacidad de absorber información y, por supuesto, de generar ideas. En cambio, según Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, los estados de felicidad nos permiten prosperar, vivir bien y disfrutar de bienestar. Una pequeña anécdota sobre el miedo. Era una compañía que se estaba reestructurando y esta empresa estaba quitando como personal. Y los empleados, al ver que muchas personas se estaban yendo sin ningún tipo de sentido, tenían miedo. Y eso hizo que el rendimiento de todos los empleados bajara al tope. Y ellos preguntaban que por qué lo que pasaba, que todo el mundo se estaba yendo, y era que ellos lo estaban expulsando porque estaba reestructurando la empresa. Y eso, y el miedo, ya que ustedes saben que después que uno es adulto, uno tiene responsabilidades y tiene personas dependientes, entonces el miedo de no poder cubrir con esas necesidades te aterra, te aterra, y además que tu rendimiento bajará constantemente porque el miedo, eso es lo que hace. Ok. ¿Qué representa este gráfico? La U invertida representa la relación entre los niveles de estrés y tareas de rendimiento mental como el aprendizaje o la toma de decisiones. Como podemos ver, la raya horizontal dice el nivel de estrés y la línea vertical dice el nivel de rendimiento. Si ustedes se fijan, aquí a la izquierda, cuando tenemos nivel de estrés bajo, y a la izquierda podemos ver lo que es apatía o aburrimiento. Apatía quiere decir una persona sin motivación, o sea, algo sin motivación o que te aburre. Y aquí a la derecha, donde al final del estrés, dice angustia y frustración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro nivel de estrés está muy bajito, eso significa que la misión o el objetivo que tenemos es aburrido, no motivante, y por tanto nuestro rendimiento va a bajar. Ahora, ¿qué pasa en lo contrario? Si por ejemplo tenemos mucho estrés, también es malo, porque cuando tú tienes una tarea que es casi imposible, tu nivel, tú te vas a frustrar y te vas a angustiar, y eso va a hacer que tu nivel de rendimiento baje considerablemente. Lo ideal es que el nivel de estrés esté a la mitad y así tu nivel de rendimiento estará al tope. Por eso es que muchos libros, artículos hablan que cuando tengas una tarea como muy difícil, divídelas, que la vas a poder resolver más rápido. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas resolviendo una a una, tu nivel de estrés va a bajar, pero mientras la tarea tenga un poquito de dificultad, tu nivel de aburrimiento va a bajar también, y por tanto te vas a mantener en equilibrio entre el rendimiento y el estrés, que eso es lo ideal. Como vemos aquí en el centro, dice alegría, satisfacción, resolución óptima, zona de mayor competencia cognitiva. O sea, en resumen, tenemos que conseguir tener una tarea que sea un reto
pero que el reto no sea muy complicado para que no te genere mucho estrés. Algo personal que quiero decir, que ahora todo tiene sentido, que yo quería hacer como algunas empresas, a emprender en algo, y cuando yo encontraba la cosa muy difícil, mi nivel de rendimiento bajaba y me desanimaba. Pero también pasaba lo contrario. Cuando yo veía como que la cosa era tan sencilla o no era un reto para mí, me aburría y no le hacía caso. Entonces, esta gráfica representa algo de una realidad. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Bueno, la diferencia entre jefe y líder radica en que un jefe es una autoridad impuesta que utiliza su poder para mandar en los otros. En cambio, un líder es aquel que dirige y motiva un equipo de personas sin imponer sus propias ideas. Aquí algunas cualidades de jefe bueno y jefe malo. Por ejemplo, el jefe malo no presta atención, es divulgativo, es hermético, intimida, tiene mal genio, es egocéntrico, es indeciso, echa la culpa a los demás, es arrogante y desconfía. Un jefe bueno sabe escuchar, ofrece estímulos, es un buen comunicador, es valiente, tiene sentido del humor, muestra empatía, es decidido, acepta responsabilidad, es modesto, comparte la autoridad, entre otras cosas. Ahora le voy a hablar un poco sobre el desarrollo de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se define como el conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación en uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo, el manejo de emociones. La inteligencia emocional consta de 5 pilares, como es la empatía, la habilidad social, la autoconciencia, autorregulación, motivación. Okay. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? Practica identificar tus emociones. Por ejemplo, cuando alguien se moleste contigo o use palabras duras contra ti, evita reaccionar de inmediato. Si es posible, aléjate a la situación y toma un tiempo para ordenar los sentimientos y pensamientos. Autoevalúate antes de mirar a los demás. Para desarrollar la inteligencia emocional debes observarte y comprenderte antes que los demás. Hazte preguntas como, ¿eres feliz contigo mismo? ¿Sientes que estás en el camino correcto? ¿Estás pensando de forma asertiva? ¿Estás motivado y te emociona lo que haces? Incorpora la empatía como un hábito. Mira el mundo a través de los ojos de los demás. Aprende a manejar tu estrés. Esto es importante, es fundamental para aprender para manejar este tipo de situaciones. Si quieres salir de la inteligencia emocional, ya que el agotamiento y las emociones negativas degradan las capacidades emocionales e influyen en la forma en la que relacionas con otros. O sea, como vimos anteriormente, el estrés es peligroso si lo tenemos al tope y también malo si lo tenemos muy bajito. Entrena la autoexpresión. La autoexpresión implica enfocarse en la construcción de una comunicación asertiva y desarrolla una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento te ayudará a desarrollar nuevas formas de crecimiento a nivel de inteligencia emocional, tanto en el entorno laboral, social y académico. Prueba a cultivar algunas frases positivas como al menos puedo intentarlo, he dado mi mejor esfuerzo, tengo con qué enfrentarme a nuevos retos, puedo aprender de mis errores y ser mejor cada día a través de ellos y soy capaz de reconocer a los demás. Eso ha sido todo, espero les haya gustado, los dejo con mis compañeros. Muy bien, ahora sobre la importancia del contenido del libro en el desarrollo integral del liderazgo a título personal. Bueno, este libro realmente es importantísimo para cualquier líder, para cualquier persona, no solamente que aspira a ser líder, sino cualquier persona que realmente quiere tener éxito en la vida o tener una capacidad de líder, etcétera, ya que no solamente ayuda de forma de cómo liderar un grupo, etcétera, sino también ayuda mucho con la inteligencia emocional. El libro se llama a sí mismo, Liderazgo de Inteligencia Emocional. Aquí Daniel Goleman deja muy claro que la inteligencia emocional es importantísimo para el mundo no solamente profesional, para todo, pero él también deja
es muy claro que, ya que muchas personas tienden a pensar que la inteligencia emocional realmente es algo muy personal, o sea, un estado de ánimo de una persona es muy personal, no requiere, no tiene que estar en el ámbito profesional. Él aquí deja bien claro que sí, que es importante y que puede ser la diferencia de obtener un buen resultado a un mal resultado, ya que una persona siempre tiene que estar siempre pensando positivo para poder tener resultados positivos.